En este video vamos a ver cómo se genera la corriente alterna. Recordemos la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La corriente continua solemos verla, por ejemplo, en baterías y pilas, pero también algunos aparatos eléctricos a través de una fuente de alimentación pueden utilizar corriente continua, como por ejemplo los televisores, los celulares, las computadoras. Como podemos observar, el gráfico de la corriente continua tiene un solo sentido y el gráfico de la corriente alterna varían sus ciclos entre positivo y negativo. ¿Pero cómo se genera la corriente alterna? Recordemos que a nuestras casas llegan 220 volts de tensión alterna. En este ejemplo tenemos una central eléctrica de tipo hidráulica. Podemos ver cómo con la altura podemos crear una diferencia de potencial que hace mover una turbina. Esa turbina va a mover unas espiras dentro del generador y ese generador va a producir miles de voltios. Esos voltios se van a transportar a través de líneas de alta tensión hasta una primera subestación, que va a elevar aún más la tensión para poder transportarla por todo el país. Luego, cuando llegamos a las ciudades y barrios, nos encontramos con subestaciones que bajan el voltaje a líneas de media tensión. Finalmente, encontramos transformadores que bajan a líneas de baja tensión hasta llegar a nosotros con 220 volts de alterna en Argentina. Pero, ¿cómo hace el generador para crear esta corriente? La corriente alterna se genera utilizando un generador eléctrico que utiliza el principio de inducción. Podemos observar un generador eléctrico básico, donde tenemos un imán permanente, que va a ser el inductor, es decir, el que va a inducir sobre la espira, y consta de un polo sur y un polo norte. Este inductor tiene líneas de fuerza que se generan por el imán, que van del norte hacia el sur. Dentro del imán, entre el sur y el norte, podemos encontrar una espira, que está hecha de un material conductor, y lo vamos a llamar inducido, ya que aquí es donde se va a inducir la corriente eléctrica. Y tenemos anillos colectores donde recolecta la energía eléctrica. Desglosamos el giro de la espira en 4 etapas. En la primera etapa vemos que la espira está en paralelo con las líneas de fuerza, por ende no corta estas líneas y no se genera tensión. En una segunda etapa podemos ver que la espira está en perpendicular a las líneas de fuerza, entonces las corta. Por ello en este momento se produce la máxima tensión. En una tercera etapa podemos observar que otra vez la espira se encuentra en paralelo a las líneas de fuerza, pero ahora observamos que la espira está al revés. Y en una cuarta etapa vemos que otra vez la espira corta las líneas de fuerza de forma perpendicular y también podemos observar que se encuentra al revés. Vamos a ver cómo se forma la tan característica onda senoidal de la corriente alterna. Vemos acá que tenemos los polos del imán y vamos a imaginar que estamos mirando de frente la espira. La espira estaba dividida en dos, en rosa y en amarillo. Vamos a seguir el color rosa. Vemos que a los 0 grados del giro está en forma paralela a las líneas de fuerza, así que no se genera ninguna tensión. Al comenzar a girar, van a ver que a los 90 grados se produce la tensión máxima, porque la espira está cortando en forma perpendicular a las líneas de fuerza. La espira sigue girando. Ahora la parte rosa está apuntando a los 180 grados y vuelve a estar en paralelo a las líneas de fuerza. Por eso cae la tensión a 0. Por eso a los 180 grados volvemos a tener 0 volts. Cuando la espira sigue girando y apunta a los 270 grados se vuelve a producir la máxima tensión, pero esta vez al revés. Por eso tenemos tensión negativa a los 270 grados. Cuando volvemos a girar vemos que volvemos a la posición inicial a los 360 grados y como están en paralelo no tenemos tensión. Finalmente podemos ver cómo la turbina hace girar a la espira a 360 grados produciendo esta onda senoidal de la corriente alterna.